Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después. Bienvenidas y bienvenidos a Semillas Postcapitalistas, un podcast que documenta y comparte las charlas del Diplomado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Mérida de la UNAM y la Red de Estudios en Postcapitalismo. En este episodio, la doctora Azize Aslan, investigadora kurda en México, comparte la historia sobre la autonomía kurda. La presentación explica el confederalismo democrático del pueblo kurdo como paradigma de autoorganización social, donde las mujeres tienen un rol fundamental de resistencia. La doctora Azize Aslan es originaria de Kurdistán, pero se mudó a México y eligió este país porque conocía la experiencia zapatista y, salvando las diferencias entre ambos pueblos, había algo que le recordaba a la resistencia kurda. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente su historia. Yo vine aquí a México, pues mucha gente kurda en la misma situación se iba a ir a Europa, a Inglaterra, o los que venían a ese continente se iban a ir más en norte de América, ¿no? En Estados Unidos o Canadá. Cuando tenía así de 14 años, había conocido el movimiento zapatista a través de una carta de su comandante Marcos. Ahí me había inspirado muchísimo todo lo que proponía en esta carta, como que era un sueño, y pues yo cuando iba a salirme de Turquía, pues dije, me voy a México. La experiencia zapatista fue como un espejo mirar hacia nuestra lucha. Es cierto que nuestros modos, nuestras historias, hay muchísimas cosas diferentes, pero estas cosas similares son tan importantes y que me han hecho también como justamente entender mejor el mundo. Kurdistán no es un país, ni una ciudad, ni un solo pueblo. En la mayoría de los mapas aparece como una región dentro de Irán, Turquía, Siria e Irak. Y aquí está precisamente el primer aprendizaje del pueblo kurdo, pues no ven a Kurdistán como un territorio de fronteras, sino una forma de vivir que en muchos sentidos está atomizada en varias partes del mundo. Nuestro mapa en mente, digamos, está mucho más amplio que lo que aparece en las mapas en general. Y decir, por ejemplo, se pueden ver comunidades que sí viven mucho más afuera de ese territorio, pero por ejemplo los kurdos viven en Europa también. Hay una diáspora kurda que son 5 millones que viven en Europa. Somos más de 40 millones y somos el único pueblo en el mundo con esa cantidad de personas que se vive sin un Estado-nación, sin reconocimiento, digamos, como una nación y como una cultura. Entonces, Kurdistán es un pueblo de 40 millones de personas y, por supuesto, como todos los pueblos, es heterogéneo. Hay distintos puntos de vista respecto a la construcción de la libertad y reconocimiento de Kurdistán como pueblo. Hay quienes buscan la conformación de Kurdistán como un Estado-nación en el sentido más occidental, con fronteras, riqueza material y poder centralizado. Hay otras que buscan la autonomía sin Estado, sin explotación de los recursos y aspiran al fortalecimiento de una autoorganización. Sobre esta última es de la que hablará Azize Aslan, pues además de proponer un camino distinto, es la que hoy existe. Para eso hay que entender el origen de Kurdistán, cuyo territorio fue dividido muchas veces en tiempos de los imperios persa y otomano. Desde entonces, las personas kurdas eran nómadas y viajaban con libertad entre ambos imperios. Esto cambia a partir de la colonización de Francia e Inglaterra en estos territorios. Hay un intento por recuperar la autonomía durante la Revolución Turca, donde los turcos y kurdos pelean juntos para liberar el territorio del dominio europeo con la promesa de que al final, Kurdistán sería reconocido y libre como en la época del Imperio Otomano. Sin embargo, aunque Turquía logra su independencia, no reconoce a Kurdistán. Sí, se liberan Turquía, la guerra de independencia logra tener como éxito, pero cuando lo constituyen, digamos, el Estado turco como una república, ahí niegan el derecho de los kurdos, porque al final del día el Estado turco se constituye como una república haciendo un acuerdo también con occidentales, y los países occidentales pues lo que generan esa división. Estamos viviendo esa división desde 1923, literalmente. Pero las fronteras se fueron dividiendo las familias kurdas que eran como, digamos, tribus. Entonces, por ejemplo, que yo
nací ahí en la frontera de Siria y Turquía. Mitad de mi familia se quedó en parte de Turquía y otra mitad nos quedamos en parte de Turca. Mitad de mi familia nunca llegué a conocer porque pues ahí las fronteras no eran cruzables, ¿no? En aquel momento. Cuando nosotros nombramos Kurdistán, así como tal cual, nosotros referimos a esas partes, es que lo que como ahí está escrito es parte turca, lo llamamos Bakur, parte de Irak llamamos Bashur, y parte de Siria es Rojava, que les voy a contar, y pues la parte de Irán que es Rojava, ¿no? Entonces, entre los kurdos como que nosotros nos ubicamos así, por ejemplo, que cuando yo digo soy kurda, entonces me dicen de cuál Kurdistán, Kurdistán turco o Kurdistán iraní o Kurdistán. Nosotros lo preferimos decir como que Kurdistán no es ni de Irán ni es de Turco. Yo digo, por ejemplo, soy de Bakur, ¿no? Significa decir que soy parte del norte de Kurdistán. Entonces, estos términos es muy importante porque se refieren también a una resistencia, ¿no? Cómo se nombra el territorio, cómo se reivindica el territorio y un lenguaje de resistencia. Más adelante así se contará que por lo menos 39 veces las personas kurdas han intentado rebelarse contra esos estados y fueron masacradas masivamente. La división generó un proceso de colonización, pues al no reconocer la lengua, la cultura y el estilo de vida kurdo, las personas que conservaban la memoria kurda comenzaron a ser criminalizadas. La lengua fue una de las principales razones por las cuales empezaron a luchar, porque mucha gente no sabía hablar las lenguas dominantes, y quien hablaba kurdo podía ser encarcelado. O por ejemplo, cantar en kurdo fue prohibido, absurdamente carcelaban los instrumentos que usaban para cantar en kurdo. Entonces, llegó como las políticas o las prácticas coloniales tan brutales que eso lo que generó eliminación, como lo que ellos llamaban como integrarse, pero para nosotros fue como de cada día perder de nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras formas de vida, y también como nuestra forma de organizarnos como de la comunidad. Nuestra autonomía no es una autonomía simplemente de la forma cultural que tenemos, también es una forma repolitización de esa cultura y de las formas de organización, ¿no? En 1962, los movimientos de izquierda kurda comienzan a desmarcarse y organizarse en un partido de izquierda marxista-leninista, y así nace el Partido de Trabajadores de Kurdistán. La diferencia de este movimiento con los anteriores era que buscaba la liberación de un Estado-nación, pero socialista. Por eso, como en 84, cuando empieza la lucha de los guerrilleros en las montañas de Kurdistán, pues ahí como que pues la lucha empieza a ampliarse muchísimo, porque ahí no solo como que ya es un partido ideológico, es que se convierte en una organización que empieza a defender el territorio. Hay una enorme participación desde el pueblo, entonces muchos jóvenes, muchos kurdos, ancianos, hasta niños se empiezan a ir a las montañas y quieren tomar armas y quieren como después eso, ¿no? Como participar. Entonces, por eso también es una organización que primera vez llega a ser como una organización muy masiva. De ahí como que surge, como digamos, los levantamientos populares en años 90. Es decir, lo que empezó como un partido marxista-leninista se transformó en un movimiento guerrillero y después en un movimiento popular. Las mujeres participaron de lleno, especialmente después de que los hombres fueran encarcelados o que se fueron a luchar en las montañas. La dirigencia de las mujeres comenzó desde los años 90 y se mantiene en la actualidad. Esta organización que tuvo, pues sí tiene un líder que se llama Abdullah Öcalan. Entonces, esa transformación desde el partido hacia un movimiento popular ha hecho que él como que haga unas reflexiones. Empieza como, por ejemplo, en 89, empieza con la crítica de la Unión Soviética. Sobre todo, por ejemplo, empieza a criticar por la centralización del poder o por el capitalismo del Estado, o como por ejemplo las formas de stalinismo que estaba subordinando toda la sociedad. Entonces, por eso empieza a ver una divergencia del entendimiento de socialismo dentro del movimiento y que se genera que, digamos, a esa consigna, que era un movimiento marxista-leninista, bueno, digamos, se rompe con esto. En 89 se hace un congreso y que pues declara que socialismo real es una experiencia fracasada.
por centralizar el poder, por centralizarse en capitalismo y industrialismo. Y allí él reflexiona y se convierte en una nueva propuesta que pues luego nosotros vamos a reconocerlo en 2003 a través de sus defensas que se presenta en su juicio. El líder kurdo sigue encarcelado en una isla de Turquía desde 1999, pero sus ideas han servido como guía para las estrategias de resistencia bajo la nueva consigna de que el socialismo real será autonomista. Propone una autonomía democrática para una sociedad anticapitalista, antipatriarcal y antiestatalista, es decir, anticolonial. Aunque estos nuevos conceptos y reflexiones se conocieron en el 2003, en la práctica era difícil de construir. Había ideas conocidas y otras nuevas, lo que generaba un poco de confusión a la hora de organizarse. La construcción de la base seguía en camino y estaba alimentado de formas de organización ancestrales y comunitarias, pero también del resto de las políticas de colonización que ya estaban introyectadas en la población. La oportunidad llegó durante el conflicto civil en Siria que comenzó en 2011 y obligó a las fuerzas coloniales del Estado sirio a retirarse de Kurdistán para sofocar el conflicto en otras partes del país. El territorio kurdo se quedó sin tanto ejército ni policías y los kurdos aprovecharon para ocupar ciudades. Como un acto de resistencia, declararon la autonomía la noche del 19 de julio de 2012. Poco después lograron el contrato social que reconoce la autonomía de facto y la nueva forma de nación democrática kurda que busca una convivencia con los pueblos con los que comparte territorio. Porque los kurdos sí vivían en el territorio, pero había otros de los pueblos como surianíes, como eziríes, como turkmenes, como otros, entonces, como árabes también, y que propone un proceso de democratización de naciones. Y el movimiento kurdo de Rojava propuso, dijo, tenemos una tercera vía que no ni es el Estado ni contra el Estado, no es para tomar el poder del Estado y cambiar, digamos. Más bien era como de autoorganizarse y generar autogobiernos y pues negar al poder centralizado. Y ahí se declara, digamos, cantones, esas ciudades que se fueron declarados autónomos, Kobane, Qamishlo y Afrin, se fueron declarados como cantones autónomos y de ahí empiezan a organizarse. Entonces, confederalismo democrático ha sido para nosotros no simplemente la forma de que se organizan los kurdos, sino también que los kurdos que se organicen también con otros pueblos. Es decir, por ejemplo, el pueblo árabe en Raqqa se organiza a través de igualmente con las asambleas y de las formas comunitarias, pero desde su entendimiento y luego como que se juntan en las asambleas de confederalismo democrático. La organización autónoma democrática propuesta por el pueblo kurdo tiene 4 estructuras. Las asambleas populares donde se realizan debates y se toman decisiones, las comunas donde se habita físicamente, las cooperativas que organizan la vida y las necesidades, y las academias como un espacio de aprendizaje colectivo y popular. Las comunas pueden construir sus propias academias, asambleas y cooperativas, de manera que éstas no están centralizadas. Y cada cantón se organiza a través de sus comunas, que pueden ser aldeas o ciudades, o simplemente una calle donde viven, por ejemplo, 150 familias que se organizan como una comuna y tienen la libertad y la responsabilidad de diseñar cómo va a ser la vida entre los habitantes y cómo se va a relacionar con las otras calles o pueblos. Las comunas no tienen que estar de acuerdo con las políticas generales del autogobierno. Puede haber diferencias políticas, pero existe una autonomía suficiente en las comunas para organizar la vida. Por ejemplo, cuando se organizaron las comunas, pues no había luz, por ejemplo, no había agua, no había servicio de limpieza o como del transporte y todos estos. Entonces las comunas eran responsables de, por ejemplo, generar estos de primer mano, desde 150 familias que tienen. Y la comuna no es simplemente que, por ejemplo, decide y que pide a un lugar central, o digamos, la comuna no dice que tenemos necesidad de la luz, entonces autogobierno nos dé luz. No hay una relación así. Lo que hace la comuna dice, bueno, necesito luz, entonces tengo estos recursos, tengo estas personas que se pueden a trabajar para esto. Entonces, por ejemplo, hay como la comité de economía o comité de, por ejemplo, no sé, servicio de luz que se hace en cargo de esto, y entonces los se juntan y con sus posibilidades sí como discuten a cómo producir esto. Y si, por ejemplo, si no llegan a
desde sus posibilidades. Segundo nivel es ir con otras comunas, que es nivel de Comingue, se llama. Y entonces estos tienen que discutir entre ellos y que ellos tienen que ver, explorar posibilidades. Todas las asambleas están encabezadas por una mujer y un hombre que fungen como voceros. Esto rompe con la dinámica masculina que suele dominar en las asambleas de otros pueblos, además de que el debate nunca empieza con una voz masculina. Las mujeres kurdas que participan en espacios mixtos siempre tienen una asamblea separatista antes sobre el mismo tema que se discutirá en el espacio mixto para llegar como una sujeta colectiva a las asambleas. Otra práctica inspiradora es que quien toma la palabra en las asambleas tiene que empezar desde la autocrítica, desde su práctica. Las mujeres han empujado una transformación desde adentro. No siempre fue así. Al principio, en los años 90, cuando las mujeres comenzaron a participar masivamente en el movimiento, los hombres se incomodaron. Los conflictos de género surgieron en las montañas, en las ciudades y en las zonas de guerrilla, y provocaron que las mujeres se preguntaran ¿por qué si un movimiento habla de libertad, los hombres actúan como los colonizadores sobre las mujeres? Entonces, 3.000 mujeres kurdas se reunieron para discutir el patriarcado de la sociedad kurda. Sobre todo analizan desde cómo eso tiene que ver como el hombre colonizado. El hombre está dominado por el Estado y luego viene a dominar a su mujer, ¿no? Lo que analizan entonces es la liberación de las mujeres, que sería la liberación de los hombres. Es decir, si las mujeres se liberan de este tipo de dominación, eso significaría también una liberación contra el Estado. Estas 3.000 mujeres que discuten en las montañas crean la teoría de ruptura, que se llama. Y la teoría de ruptura hace un análisis que dice hay que romper con las relaciones patriarcales. Y estas relaciones no son solo relaciones de hombre y mujer, también son relaciones patriarcales que lo conformamos entre mujeres. Entonces declaran la creación del movimiento de mujeres, pero como un movimiento autónomo que se va a regresar a los espacios mixtos, pero va a conservar, digamos, a su organización autónoma. Entonces, desde ese momento, en el movimiento, como todas las mujeres que estamos organizadas, somos primero organizadas en movimiento de mujeres y luego en movimiento de la liberación. Sí sabemos que necesita doble tiempo, sí necesita como doble esfuerzo y etcétera, pero eso lo vemos como parte de la lucha de un pueblo que necesita liberarse y que eso no puede ser simplemente con una perspectiva, un entendimiento, una forma que lo harían los hombres. Más bien los hombres tienen que hacer de la forma de las mujeres. Todos los hombres pasan de las academias de las mujeres. Todos los hombres tienen que asumirse en la dirigencia de la mujer y ya luego su dirigencia. Por ejemplo, ¿no? Digamos, en las cooperativas las mujeres mueven economías sin dinero, pero en las cooperativas mixtas todavía no han llegado, digamos, a este nivel. Pero es la obligación de que las cooperativas mixtas también llegan a crear esta economía. Si no habrá esa práctica de mujeres, quizás pues estas cooperativas nunca se ocuparían de pensar que economía sin dinero sería posible. La historia del pueblo kurdo se sale de los mapas para entender radicalmente distinta la manera de pertenecer a un territorio y lo que significa la autonomía. Pues aquí, la autonomía no viene de una tierra común, sino de una identidad organizada. Las comunidades kurdas fuera del Kurdistán histórico crean sus centros culturales autogestionados, organizan asambleas populares en los barrios donde son mayoría, impulsan pequeñas cooperativas y espacios de formación. Reproducen el modelo a pequeña escala, construyen tejido social y político autónomo en el lugar donde viven y así resisten a la asimilación cultural y política de los estados. Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después.